Mi mejor amigo no soportó mi felicidad, y dejó de ser mi amigo. Me llamo Nathaniel, tengo 27 años, y nunca pensé que escribiría algo como esto. Siempre creí que la amistad, la verdadera amistad, era más fuerte que cualquier obstáculo. Que los años compartidos, las confidencias, las risas y las lágrimas eran suficientes para sostener un lazo contra cualquier cosa. Pero me equivoqué. Conocí a Víctor cuando teníamos 14 años. Estábamos en el mismo equipo de fútbol en la secundaria, y aunque él era mucho más extrovertido que yo, conectamos de inmediato. Se podría decir que crecimos juntos, pasamos por los mismos pasillos, los mismos entrenadores gritándonos, las mismas tardes de videojuegos después de clases. Con el tiempo, se volvió mi hermano. No de sangre, pero sí de vida. Durante la preparatoria y la universidad, estuvimos siempre cerca. Compartimos fiestas, borracheras, secretos de adolescentes. Cuando a mí me rompieron el corazón por primera vez, fue Víctor quien me llevó a su casa y se quedó conmigo hasta que dejé de llorar. Y cuando su padre enfermó, fui yo quien lo acompañó al hospital, quien se sentó en silencio junto a él sin necesidad de decir nada. Éramos, literalmente, inseparables. Después de graduarnos, la vida nos llevó por caminos distintos pero aún paralelos. Yo conseguí un trabajo en una firma de diseño gráfico, mientras él probaba suerte en ventas. No éramos ricos ni exitosos de inmediato, pero lo compartíamos todo, las frustraciones de jefe, las malas citas de Tinder, los domingos de pizza barata y series. Era una amistad que yo pensaba inquebrantable. Lo curioso es que nunca noté las grietas hasta que mi vida comenzó a mejorar. Todo empezó hace un par de años, cuando recibí una oportunidad inesperada en el trabajo. Una promoción que no busqué, pero que llegó después de meses de esfuerzo y noches sin dormir. El ascenso significaba más responsabilidades, sí, pero también un aumento considerable de sueldo. Recuerdo que la primera persona a la que llamé fue a Víctor. Esperaba escuchar entusiasmo, quizás un lo sabía, hermano. Pero lo que obtuve fue un seco. ¡Qué suerte tienes! Algunos apenas sobrevivimos con lo que ganamos. Me reí nerviosamente, pensando que era una broma. Pero su tono no cambió. Fue la primera vez que sentí un filo en sus palabras. Después vino el tema del amor. Conocí a Melissa, una chica increíble con la que conecté de inmediato. Víctor fue el primero en enterarse. Me escuchó hablar de ella durante semanas, desde nuestra primera cita hasta el momento en que decidimos volvernos pareja. Pero sus reacciones eran extrañas. Ten cuidado, las cosas buenas no siempre duran. No vayas a perder la cabeza por ella, ya sabes cómo eres. Frases que al principio me parecían consejos protectores, pero que con el tiempo empecé a leer de otra manera. Como si cada paso que yo daba hacia adelante fuera un recordatorio de que él se estaba quedando atrás. La gota que colmó el vaso ocurrió un día que invité a varios amigos a mi nuevo apartamento, el primero que podía pagar solo, sin compañeros de cuarto. Era una noche de celebración, llena de risas y brindis. Pero Víctor, sentado en el sofá con una cerveza en la mano, apenas sonreía. Cuando alguien le preguntó si le gustaba el lugar, respondió: claro, cuando te pagan el doble de lo normal cualquiera puede tener un lugar así. Las risas se congelaron. Yo fingí no darle importancia, pero esa frase se me quedó grabada. Poco a poco, sin necesidad de peleas abiertas, Víctor empezó a alejarse. Contestaba con monosílabos, cancelaba planes, dejaba en visto mis mensajes. Pasé de verlo 4 veces por semana a verlo una vez al mes, y después casi nunca. Y cuando finalmente intenté preguntarle qué pasaba, me dijo con una frialdad que me heló: es que ya no eres el mismo, Nate. No sé quién eres ahora. Antes sí tenías los pies en la tierra. Yo me quedé ahí, con un vacío en el pecho, porque lo que estaba escuchando no era otra cosa que celos disfrazados de reproche. Y lo más doloroso fue darme cuenta de que mi mejor amigo, mi hermano de años, no podía soportar que mi vida estuviera mejorando. Lo que siguió después fue una serie de silencios, distancias y verdades incómodas que terminaron por convertirlo en lo que nunca pensé que sería, un extraño. Actualización 1. El distanciamiento con Víctor comenzó como una incomodidad silenciosa, pero pronto se convirtió en un patrón imposible de ignorar. Yo trataba de convencerme de que era solo una etapa, que él estaba pasando por un mal momento y que tarde o temprano volveríamos a ser como antes. Pero cuanto más le intentaba, más evidente se hacía que algo había cambiado en él. Y lo peor era que no era por algo que yo hubiera hecho mal, sino precisamente por lo contrario, porque las cosas me estaban saliendo bien. Recuerdo una tarde de sábado en la que lo invité a almorzar.
Era el tipo de plan que antes aceptaba sin pensarlo, pero esta vez me puso excusas hasta el último minuto. Finalmente aceptó, aunque llegó tarde y con el ceño fruncido. Yo traté de animar la conversación, le conté del nuevo proyecto en el que estaba trabajando y de lo emocionado que estaba porque, por primera vez, sentía que mis ideas estaban siendo tomadas en serio en la empresa. Pensé que se alegraría por mí. En cambio, lo único que dijo fue: claro, con tu suerte cualquiera destacaría. Algunos no nacimos con tantas oportunidades. Me quedé helado. No era la primera vez que soltaba un comentario así, pero esta vez había algo más, una dureza en su tono, una envidia que ya no trataba de ocultar. Intenté suavizarlo con humor, le respondí: hermano, no es suerte. Tú mismo me has visto romperme la espalda en el trabajo. Él se encogió de hombros y siguió comiendo en silencio. Fue ahí cuando empecé a notar un patrón. Cada vez que compartía una buena noticia, él encontraba la manera de disminuirla, de restarle mérito o de señalar que no era para tanto. Y no se trataba solo del trabajo. Cuando le hablé de Melissa, la chica con la que empezaba a pensar en un futuro, él frunció el ceño. Ten cuidado, Nate. Muchas mujeres se fijan en lo que tienes, no en quién eres. Yo intenté defenderla, pero noté cómo su mirada se endurecía, como si cada palabra mía fuera una amenaza a su propia estabilidad. El verdadero quiebre, sin embargo, ocurrió en una reunión con amigos en común. Era el cumpleaños de un compañero del equipo de fútbol donde Víctor y yo nos conocimos de adolescentes. Estábamos todos reunidos en un bar, riendo y recordando anécdotas de los viejos tiempos. Yo estaba contento, me sentía afortunado de seguir rodeado de gente que había sido parte de mi vida tantos años. En medio de la conversación, uno de los chicos levantó su vaso y dijo: brindemos por Nate, que ya es todo un profesional con oficina propia. ¿Quién lo diría del flaco que siempre olvidaba las llaves en los entrenamientos? Todos rieron y brindaron, pero Víctor no. Se quedó mirando su cerveza, y con una sonrisa cargada de veneno soltó: sí, brindemos por el señor exitoso, que ahora apenas se acuerda de nosotros porque tiene una vida perfecta. El silencio fue inmediato. Algunos se miraron incómodos, otros rieron por compromiso, pero yo me quedé congelado. ¿Qué dices, Víctor? Siempre estoy aquí cuando me invitan. Claro, cuando tienes tiempo entre tu novia perfecta y tu trabajo perfecto. Algunos seguimos viviendo en el mundo real, ¿sabes? Su tono era ácido, cargado de resentimiento. Nadie sabía qué decir. Yo intenté calmar la situación, pero en el fondo sentí que algo se había roto frente a todos. Ya no era una tensión privada entre él y yo, ahora era público, ahora los demás también podían ver que mi mejor amigo me miraba con ojos de rival, no de hermano. Después de esa noche, nuestros amigos empezaron a preguntarme qué había pasado entre nosotros. Yo respondía siempre lo mismo: nada, solo que estamos en etapas distintas. Pero en el fondo sabía que no era una simple etapa. Era celos. Celos silenciosos que ahora empezaban a gritar, celos que yo no entendía del todo. Intenté hablar con él en privado. Lo cité para tomar un café y le dije, con toda la calma que pude: Víctor, siento que estás molesto conmigo. Si hice algo para herirte, dímelo. No quiero perder lo que tenemos. Él me miró con una mezcla de cansancio y resentimiento. Lo que tenemos ya no existe, Nate. Antes éramos iguales, ahora no. Tú estás allá arriba y yo sigo acá abajo. No puedes entender lo que es ver cómo tu mejor amigo avanza mientras tú te estancas. Es frustrante. Yo me quedé en silencio, porque no sabía qué responder. Era cierto, yo había avanzado, pero nunca con la intención de dejarlo atrás. Al contrario, siempre había querido arrastrarlo conmigo hacia adelante. Pero en sus ojos, cada logro mío era una derrota para él. Esa conversación terminó sin abrazos ni promesas de arreglarlo. Terminó con un apretón de manos frío y la sensación de que la distancia entre nosotros ya era un abismo. En ese momento entendí que mi mejor amigo, el chico con el que compartí adolescencia, sueños y lágrimas, se estaba convirtiendo poco a poco en un extraño. Y lo peor era que yo no podía hacer nada para detenerlo. Actualización 2. Después de aquella conversación en la cafetería, sabía que las cosas ya no serían iguales. Víctor lo había dicho con todas sus letras. Ya no podía mirarme sin sentir que cada paso que yo daba era un recordatorio de lo lejos que él se había quedado. Yo salí de ahí con un vacío que no se llenaba, como si me hubieran arrancado algo que llevaba conmigo desde los 14 años. Intenté, de todas formas, no darlo por perdido. Le mandaba mensajes,
lo invitaba a salir a ver un partido, a comer algo, incluso a pasar por mi apartamento a beber como en los viejos tiempos. Sus respuestas eran cada vez más secas. No puedo. Tengo cosas que hacer. Tal vez la próxima. Y muchas veces, simplemente no respondía. Me repetía que estaba ocupado, que tal vez atravesaba una mala racha, que lo mejor era esperar. Pero el silencio se iba haciendo más pesado con cada semana. Melissa lo notaba. Una noche, mientras cenábamos, me tomó de la mano y me dijo: Nate, me duele verte así. No puedes seguir intentando rescatar a alguien que no quiere ser rescatado. Víctor te está castigando por algo que no es tu culpa. Yo suspiré, porque lo sabía. Pero aceptarlo era distinto. No era solo perder a un amigo, era perder a mi hermano. El verdadero golpe llegó en una cena de trabajo a la que Melissa me acompañó. Estábamos en un restaurante elegante, celebrando el cierre de un proyecto importante. Todo marchaba bien hasta que, al girar la cabeza, lo vi, Víctor, sentado en la barra, con un par de amigos. Al principio me alegré de verlo, pensando que tal vez sería una oportunidad de acercarme. Pero lo que ocurrió después me quitó toda ilusión. Uno de mis compañeros de trabajo, al reconocerlo, se acercó para saludarlo. Resulta que Víctor había coincidido con él en un evento de ventas tiempo atrás. Yo me acerqué también, con una sonrisa forzada. Víctor, qué sorpresa verte aquí. Él me miró de arriba abajo, sonrió de lado y soltó, frente a todos: ya me imagino. Seguro vienes a presumir tu nueva vida. Siempre fue bueno para eso. Mis compañeros se quedaron en silencio, incómodos. Yo intenté cambiar el tema, pero él no paró. Levantó la voz, lo suficiente para que varios escucharan. No se dejen engañar. Nathaniel siempre fue un tipo con suerte, no con talento. Le dieron todo en bandeja. Sentí que la sangre me hervía. No porque dudara de mi esfuerzo, sino porque venía de él, del que más sabía las noches sin dormir, los proyectos que me rechazaron, los fracasos que me hicieron llorar frente a su consola. Si alguien sabía cuánto había peleado por lo que tenía, era él. Y ahí estaba, reduciendo todo frente a desconocidos como si yo fuera un farsante. Melissa se levantó y me tomó del brazo, como pidiéndome que no reaccionara. Yo me limité a decir con calma: lamento que lo veas así, Víctor. No voy a discutir contigo en un bar. Me di la vuelta y regresé a mi mesa, pero por dentro me sentía destrozado. Mis compañeros me miraban con una mezcla de incomodidad y apoyo, como si hubieran presenciado una traición demasiado íntima para ser pública. Esa noche, al volver a casa, me quedé sentado en silencio durante horas. Melissa me abrazó y me dijo lo que yo no quería escuchar. Él ya no es tu amigo, Nate. Esa persona que conociste hace años ya no está. Como si fuera poco, un par de días después descubrí que Víctor había hablado de mí con otros conocidos en común. Un amigo de ambos me llamó para advertirme: Nate, no sé qué pasa entre ustedes, pero Víctor anda diciendo que te cree superior, que cambiaste por dinero, que ya no eres el mismo. Ese fue el puñal definitivo, porque ya no era solo el resentimiento entre él y yo, ahora estaba tratando de destruir mi imagen frente a los demás, de aislarme. Era como si quisiera castigarme por no quedarme atrás con él. No lo confronté de inmediato. Guardé silencio, procesando el golpe. Pero cuando finalmente decidí hablar, lo llamé y le dije con voz firme: Víctor, no vuelvas a hablar de mí con nadie. Si tienes algo que decirme, dímelo a mí. Porque lo que estás haciendo no es solo resentimiento, es traición. Él se rió al otro lado de la línea. Una risa amarga, como de alguien que ya no te respeta. ¿Traición? No te hagas, Nate. El traidor eres tú. Tú me dejaste atrás. Tú decidiste cambiar de vida y hacerme sentir que no valgo nada. No necesito tus advertencias. Ya no te debo nada. Colgó, y esa fue la última vez que hablamos como amigos. Yo me quedé con el teléfono en la mano, con un vacío tan grande que parecía tragarse los recuerdos de nuestra adolescencia, las noches en vela hablando de sueños, los abrazos después de derrotas, las risas compartidas. Todo se borraba bajo el peso de esas últimas palabras. Esa noche entendí que Víctor ya no era mi mejor amigo. Era un extraño. Y no porque nos hubiéramos distanciado con los años, sino porque él había elegido ver en mí un enemigo en lugar de un hermano. Actualización 3. Después de aquella llamada, ya no hubo más intentos de rescatar lo que quedaba entre Víctor y yo. No fue que un día decidimos cortar de raíz y listo,
Fue más bien como ver cómo una planta que cuidaste toda la vida se va marchitando frente a tus ojos hasta quedar irreconocible. Lo más duro fue aceptar que yo no podía hacer nada. Que no importaba cuántas veces recordara nuestros años de amistad, las canchas de fútbol en secundaria, las noches de videojuegos, los secretos compartidos, nada de eso podía resucitar al amigo que ya no existía. Al principio me negaba a hablar de él. Cuando mis padres preguntaban por Víctor, respondía con evasivas. Cuando algún amigo en común mencionaba su nombre, fingía que estaba demasiado ocupado para seguir la conversación. Era como si no soportara poner en palabras la realidad, que mi hermano de vida se había convertido en alguien que ya no quería mi compañía. Melissa fue quien me empujó a procesarlo de frente. Una noche, mientras cocinábamos juntos, me dijo con firmeza: «Estás de luto, Nate, y tienes derecho a estarlo. Perder a un mejor amigo duele tanto como perder a una pareja o incluso a un familiar. Lo que vivieron fue real, pero se acabó. Y tienes que permitirte llorarlo». Nunca lo había pensado así, pero tenía razón. Así que me permití sentirlo. Hubo noches en que abría carpetas de fotos viejas y me quedaba viendo imágenes de nosotros en partidos, en fiestas, en viajes improvisados, y lloraba. Lloraba no solo por lo que pasó, sino por lo que nunca volvería a hacer. Lloraba porque una parte de mí seguía preguntándose si podría haber hecho algo distinto para salvarlo. Pasaron los meses y el silencio entre Víctor y yo se volvió definitivo. Escuchaba cosas sueltas de su vida por terceros, que había cambiado de trabajo otra vez, que había terminado una relación, que estaba probando suerte en un nuevo proyecto. A veces me daban ganas de escribirle, de enviar un «¿Cómo estás?», sencillo, pero recordaba su risa amarga en aquella llamada, sus palabras llenas de resentimiento, y entendía que ya no había lugar para mí en su vida. Un día, sin buscarlo, me lo encontré en la calle. Fue extraño, porque no lo había visto en más de un año. Venía con prisa, cargando una carpeta, y yo estaba saliendo de la oficina. Nuestros ojos se cruzaron. Durante un segundo pensé que quizá nos saludaríamos, que al menos habría un gesto de reconocimiento por todo lo que habíamos sido. Pero no. Me miró como se mira a un desconocido, con una neutralidad casi cortante, y siguió caminando. Ese fue el instante en que acepté la verdad. Mi mejor amigo se había convertido en un extraño. Lo curioso es que, en lugar de sentir un dolor desgarrador, lo que sentí fue paz. Porque al verlo así, entendí que ya no tenía que cargar con la culpa, con las preguntas, con las ilusiones de volver a ser los mismos. Esa persona ya no existía, y estaba bien dejarla ir. Con el tiempo, aprendí que la vida está llena de capítulos que no siempre terminan con un cierre perfecto. Algunos amigos se quedan, otros se alejan, y otros se transforman en desconocidos. No porque todo haya sido una mentira, sino porque el camino de cada uno nos cambia, y no siempre en la misma dirección. Hoy sigo adelante. Tengo una pareja que me apoya, un trabajo que me reta, y un círculo de amigos que me celebra en lugar de resentir mis logros. A veces pienso en Víctor, sí, pero ya no con rencor. Pienso en él con gratitud por los años que compartimos, y con la certeza de que no todas las amistades están destinadas a durar para siempre. La moraleja, si es que hay una, es esta: los verdaderos amigos se alegran por tu felicidad. Si alguien no puede soportar que te vaya bien, entonces no era tanto amigo como creías. Y aunque duele, aprender a soltar es también una forma de crecer. Gracias por llegar hasta el final de este video. Cuéntanos en los comentarios si has vivido algo similar o conoces a alguien que haya tenido una experiencia parecida. También recuerda darle a like y suscribirte para más historias. Gracias.